El Grupo Parlamentario Vox en Aragón ha presentado una proposición de ley para modificar la vigente Ley 8/21, es decir, el impuesto medioambiental sobre aguas residuales, el que todos conocemos como el IMAR y anteriormente como el ICA. Un impuesto aprobado sin consenso amplio, muy lejos de la unanimidad, es más, aprobado exclusivamente por el cuatripartito de izquierdas, de Izquierda Radical y del PAR. Un tributo propio de Aragón que no existe en todas las regiones, un tributo más, porque Aragón ya cuenta con 5 impuestos vinculados al medio ambiente. Un tributo a todas luces injusto que aumentó la carga fiscal de las familias numerosas y de las familias aragonesas en general, que dejó muchas propuestas que no se recogieron, que generó fuertes críticas no solo de la oposición, sino de todos los ciudadanos en general, porque tiene esencialmente un carácter confiscatorio y así lo dijeron todos los grupos parlamentarios de la oposición y además su destino finalista no se garantizaba. Por ello, desde Vox consideramos que es el momento de reformular esta ley y de atender todas aquellas propuestas que no fueron ni atendidas ni recogidas en su momento. Con esta reforma, que deberá de contar con los apoyos parlamentarios para llevarlas a cabo, se contemplan medidas que se beneficiarían, en primer lugar, como hemos dicho, a las familias en general y a las familias numerosas especialmente, que ahora están gravemente perjudicadas con la tarifa vigente, porque las unidades de convivencia, como son las familias numerosas y otras, son más y por eso consumen más, y por ser más no pueden estar penalizadas como ahora. En segundo lugar, se elimina la responsabilidad solidaria de las deudas de este impuesto medioambiental de los propietarios de viviendas en situación de ocupación ilegal o morosidad, acreditando la vigencia de esta situación. Porque el dueño de una vivienda ocupada ilegalmente ni ha consumido ni ha contaminado y vemos cómo nuevamente la izquierda dejó desamparados a los afectados de la ocupación ilegal y cómo los delincuentes fueron nuevamente favorecidos por una ley injusta. Tercero, la recaudación del impuesto se deberá destinar exclusivamente al desarrollo de programas y planes en materia de saneamiento y depuración que conlleven inversión. Es decir, que la afectación finalista de los ingresos al 100% sean para infraestructuras de depuración y saneamiento. La tarifa deberá adecuarse y estar vinculada al coste real del servicio. Y también contemplamos otros muchos supuestos que no se contemplaron entonces, como son exenciones en el tramo fijo en general, en especial para los hogares de una sola persona, que pueden ser personas jubiladas o viudas como menos ingresos, y las viviendas no habituales, porque el componente fijo en estos casos es tan alto que rompe el principio de progresividad. Asimismo, contemplamos exenciones a los huertos de autoconsumo, bonificaciones para industrias que tienen sus depuradoras y que por ello contaminan menos que otras, a la agricultura familiar, que es la mayoría de las explotaciones en Aragón, riegos particulares de áreas verdes sin finalidad productiva y que las aguas residuales no se viertan a un sistema de saneamiento de titularidad pública por no precisar depuración ni tratamiento. Como ven, es necesario reformar esta ley totalmente injusta. Es verdad que, como hemos dicho al principio, necesitamos los apoyos parlamentarios suficientes, aunque entendemos que el partido del Gobierno, el Partido Popular, el partido del señor Azcón, lo apoyará porque, además de ser muy crítico en la tramitación de la ley vigente, también lo habían contemplado en el Plan Anual Normativo del Gobierno de Aragón correspondiente al año 24. Es más, 2 meses antes de las elecciones llegaron a pedir la suspensión de este impuesto. Por lo tanto, si no lo apoyaran, nos encontraríamos nuevamente con el escenario de un Partido Popular que no baja los impuestos, que no cumple con la palabra dada a sus electores, que estafa a sus electores. Nos encontraríamos con un Partido Popular modelo Montoro, es decir, que se opone a ciertas cosas cuando está en la oposición, pero cuando llega al Gobierno apuntala las políticas de la izquierda. En definitiva, con el actual impuesto ni el que contamina más paga más, ni el que consume más paga más, ni se garantiza que este impuesto se destine íntegramente a los programas de saneamiento y depuración que requieran inversión, sino que sirve especialmente para aumentar la presión fiscal de los aragoneses que, como ya sabemos,
es de las más altas de España, porque Aragón era un infierno fiscal con el cuatripartito de izquierdas y PAR y sigue siendo un infierno fiscal con el Gobierno de Aragón.